de parte de todos nosotros, digamos, positivo. Acompañantes terapéuticas también, para quienes quizás no conocen también de qué se trata esto, tiene que ver con jerarquizar una profesión hablando de cuidados, que es sumamente importante, cada vez más importante, esto de que antes era el médico y el paciente o la paciente, y ahora es los equipos de trabajo interdisciplinarios que acompañan a las personas en situaciones de vida, de salud. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición. Esta situación, digamos, de conflicto que tenemos con la Corte, no es buena para nadie y habría que buscar algo que nos permita salir de esta situación, que es muy delicada. Deberíamos estar discutiendo qué reformas le vamos a hacer a la Corte Suprema, por ejemplo, para que empiece a funcionar mejor. Se me ocurre, por ejemplo, reformar la Ley 48 para discutir los límites de su competencia. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. En punto de la mañana y así les decimos buen día para todos ustedes. Estamos aquí en DTV Noticias arrancando este miércoles 7 de junio, Día del Periodista. Saludamos a todos los colegas y agradecemos obviamente todo el trabajo que nos puede surgir y a la pantalla de DTV por darnos siempre este espacio para poder comunicar. Y de eso se trata porque vamos a estar en el día de hoy hablando un poco de lo que sucedió en la jornada de ayer. Ustedes saben que nos dedicamos a hacer un repaso del trabajo de las comisiones y ayer hubo una tarea importante aquí y una actividad desarrollada vinculada a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, esta comisión que tuvo el tramo final de la investigación respecto a las irregularidades denunciadas por parte de afiliados y otros dirigentes y personas vinculadas al Poder Judicial. Esta obra social que funciona allí para todos los trabajadores y que vincula denuncias hacia la administración de los ministros de la Corte Suprema de la Nación. En este caso apuntaron fuerte contra Juan Carlos Maqueda, uno de los cortesanos, y el pedido del Frente de Todos para poder convocarlo aquí a la comisión. Así cerró con todo, con este llamado de convocatoria y habrá que ver, qué responde Maqueda en este sentido. Tiene la posibilidad de hacer alguna respuesta por escrito. No es necesario que venga, hay un articulado del reglamento que lo establece, así que seguramente habrá novedades en ese sentido. Hoy va a haber reunión de comisiones también, va a comenzar la de legislación general a partir de las 12 del mediodía, así que vamos a estar metiéndonos con ese tema y mucho más, y empezamos así de esta manera a repasar las palabras de los representantes, en este caso la de Ferreira, el diputado por la provincia de Jujuy. Se está trabajando para ver si se puede combinar con el 13. Cambiemos una reunión, pero hasta ahora no hay nada concreto, lamentablemente. Nos hemos reunido las comisiones para tratar algunas cuestiones, pero sesión hasta ahora no tengo información. Bueno. Lamentablemente es necesario que sesionemos, independientemente del tema del juicio a la Corte.
separar eso del resto y ver si podemos sesionar. Me siento incómodo, la verdad, que estemos sin sesionar, pero bueno, tienen que acordar los jefes de bloque para poder sesionar. Entonces, a Ferreira hablando del tema de las no sesiones, ¿no? Había prevista una sesión para mayo, o al menos se intentaba trabajar en ese aspecto, sin embargo, no se logró ningún tipo de acuerdo y no hubo sesiones en el mes que pasó. Habrá que ver qué sucede con este junio, aunque la mirada es un poco, bueno, borrosa, porque hay elecciones este fin de semana y también empieza el cierre de alianzas y de listas que, bueno, tiene a los representantes de esta Cámara vinculados y muy metidos en esas cuestiones. Vamos a seguir repasando porque les decía que sin dudas la jornada de ayer fue importante con la palabra de los últimos testigos que pasaron por la Comisión de Juicio Político, que ya va a empezar también en la próxima reunión a meterse en la coparticipación porteña, ¿no? Estas transferencias que tiene que hacer el Estado Nacional y que tiene allí una batalla muy importante entre el jefe de gobierno porteño Larreta y Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Va a ser el tema que va a continuar trabajando la comisión, pero ayer hablaron sobre la obra social del Poder Judicial, estuvieron hablando los representantes y vamos a escuchar en este caso a María Susana Villarroel. En primer lugar, sí conozco el mail, no solamente porque lo he escuchado acá, sino también porque después de que el doctor lo mandó a sus ministros, nos hizo copia para los letrados, para que estuviéramos en conocimiento, así que estoy familiarizada con el texto del mail. Una segunda aclaración que creo que vale es, cuando yo llegué en el 2010, no veía yo todavía los expedientes administrativos de la Corte. Lo que era superintendencia no era lo que veía yo, eso lo empecé a ver un poco más adelante. En cuanto a si me comentaron que cumplía algún rol en particular el doctor Maqueda al respecto, no. Lo que yo sí le puedo comentar, que es lo que yo percibo y he percibido a través de mi labor diaria en la vocalía, es que mi trabajo relacionado con los expedientes de superintendencia de la Corte en general, pero particularmente de la obra social, no ha variado desde antes de ese mail a después de ese mail. Los expedientes que llegan son los mismos, el tratamiento que reciben por parte nuestra es el mismo y sigue su circulación por las vocalías que correspondan. La única modificación, si se quiere, es que durante un lapso, no todo el periodo anterior, pero durante un lapso, los expedientes administrativos de la obra social que correspondía que llegaran a la Corte Suprema. Hago una aclaración por qué digo esto, porque no todos los expedientes administrativos de la obra social iban a la Corte. Cuando un afiliado hace una presentación, pide una cobertura, una prótesis, lo que fuera, todo eso tramita en sede de la obra social y se resuelve en sede de la obra social. Eso no llega a conocimiento nuestro, no lo mandan, no nos consultan nunca, ni antes ni después de ese mail. Los expedientes administrativos de la obra social que sí llegaban a la Corte y siguen llegando son aquellos relacionados con designación de personal, autorización de horas extras, aceptación de renuncias, de licencias, algunas contrataciones administrativas y hasta antes de la modificación del año pasado del reglamento, lo que venía también eran los recursos jerárquicos contra decisiones del director. Esto es, una vez tomada la decisión por la obra social ante un requerimiento de un afiliado, si esa decisión es adversa a las pretensiones del afiliado, a la luz del reglamento anterior, podía impugnar esa decisión, ese acto, a través de lo que se llamaba en el reglamento un recurso jerárquico, un recurso administrativo, que eso sí iba a la Corte y durante una etapa la circulación de esos expedientes venía en primer término a nosotros y después seguía o por uno o por más ministros según correspondiera en cada caso particular. Escuchábamos entonces la palabra de la secretaria de la vocalía de Maqueda hablando sobre la situación de la obra social del Poder Judicial. Estuvo hablando también quien fue directora de la obra social del Poder Judicial, así que vamos a escuchar la palabra de Madies.
Más que impedía, yo diría que no compartía. No puedo decir si eso significa impedir. Nosotros queríamos una gestión transparente, con deliberación, como un cuerpo realmente colegiado, porque teníamos una responsabilidad en la integración del directorio, y él tenía una inquietud más personal de llevar adelante las deliberaciones o gestiones, y eso no nos permitía avanzar en el trabajo. ¿Y las gestiones y las deliberaciones que usted dice que Tonón realizaba sin la participación de ustedes, con quién la realizaba? No, él ejercía, no sé, tenía que hacer una contratación y no nos daba mucho detalle, tenía que volcar esa información y nos la aportaba. Claro, era personalista. Y nosotros necesitábamos, por tener una responsabilidad, conocer esas gestiones. No puedo decir si eran buenas o malas. Directamente no podíamos incidir en esas gestiones si él tenía un mandato como presidente del directorio que estaba por encima de nuestras atribuciones, también en la medida en que él ejercía la representación de la obra social por su rol. Así que no era posible dialogar mucho con él. Y también estuvo hablando, y vamos a repasar el testimonio de quien, ha sido afiliada o es afiliada de la obra social del Poder Judicial. Carlomagno estuvo allí, hablando sobre estas cuestiones, que le representan, o la experiencia que ha tenido con la administración, que justamente es donde se pone el foco. No solo en la administración de los fondos económicos, la no presentación de las cuestiones presupuestarias y blanqueadas allí de manera transparente, sino también de cómo era el trato. Así que vamos a escucharla. Cuando me llevaron a mi domicilio, era conectada, digamos, tenía que estar todo el tiempo conectada. Me traían la medicación que la colocaba una enfermera o enfermero a través de esa cánula, y que me habían operado para ponerme esa cánula, que después también tuve que volver al quirófano para sacarla, y entonces requería muchísimas cuestiones que iban a usar los enfermeros. Un médico tenía que venir, se suponía, a verme, y bueno, todo eso costaba, era tan difícil de coordinar que, la enfermera terminó siendo una enfermera del barrio, digamos, que se empezó a ocupar, porque eso yo lo tenía que tener a diario, y tenía que venir la persona 2 veces por día y hacer un montón de cuestiones que en casa nadie las podía hacer porque somos mis hijos y yo nada más, y no había las posibilidades, y yo vivo lejos de casi todo el mundo que conozco, así que fui costeándolas, pero porque era más práctico y porque, ya eran meses y meses de una situación que me tenía. Sí pagaron todo lo que tiene que ver con el San Lucas y la operación, y luego me dieron, en ese momento también costearon la prótesis, que conforme los informes del sanatorio, porque hubo muchas peleas internas en el sanatorio con respecto a ver quién era el responsable del tema de la infección, entre las cosas que se hablaban era en la demora en la entrega de la prótesis. Escuchábamos la palabra de una de las 6 testigos que pasaron ayer por la Comisión de Juicio Político. Recordamos que fue el tramo final en lo que respecta a la investigación, pero justamente sorprendió en el final de la reunión, valga la redundancia, del encuentro, que fue cerca de las 19 horas, la palabra de Vanessa Siley, la diputada del Frente de Todos, que dijo que, primero leyó un informe preliminar que iba dirigido a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, donde básicamente lo que se señalaba era la convocatoria del integrante de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, en los términos del artículo 13 del reglamento interno. Esto es lo que les decía anteriormente, que le va a permitir a Maqueda, entre otras cuestiones, poder responder de manera por escrito, porque básicamente no tiene, digamos, la obligación, según lo que establece el reglamento, de venir físicamente a la comisión. Justamente hablaba con argumentos de por qué se lo citaba este informe a Maqueda dirigido a Cecilia Moró. Estuvo hablando Blanca Osuna sobre el tema.
Creo primero que es el ejercicio de su derecho, además que el propio reglamento lo establece, y lo establece justamente porque abrió la posibilidad en el artículo 13 de escuchar la voz de a quien se le acusa. Miren, si nosotros hacemos un correlato entre las cuestiones que hoy en la Administración de Justicia vemos, la verdad que desde esta comisión, y sin poner énfasis en el paralelismo, porque el ejercicio y la práctica que vamos llevando adelante distan en muchas de las cosas de lo que es un juicio común. Sin embargo, hay algunas cuestiones que van de fondo y que tienen que ver con la voz y el respeto a quien se le acusa, y al mismo tiempo con un factor que es el temporal. Cuando la práctica de la Administración de Justicia, o en este caso la práctica de un juicio político, se extiende especuladoramente en el tiempo sin sentido, afecta a quienes están quedando involucrados. Y nosotros lo que queremos es dar corte a esta situación y poder escuchar la voz, los argumentos, las razones, incluso aportes a pruebas o contrapruebas que nos permitan llegar a definiciones que en definitiva tienen que ver con el sentido del juicio político. Así que bueno, la verdad que nos comenzamos a preparar entonces paralelamente con el tema coparticipación, que sería el otro gran tema que viene, y al mismo tiempo lo que planteamos es esta posibilidad de poder contar con el doctor Maqueda y escucharlo. El oficialismo considera responsable a Maqueda, y vamos a decirlo en términos de lo que dice este informe preliminar. Dicen que omitió justamente el cumplimiento de sus funciones bajo dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, y perjuicios económicos irreparables en la obra social del Poder Judicial. Por estas cuestiones es que se lo va a citar entonces a Juan Carlos Maqueda, uno de los integrantes actualmente de la Corte Suprema de la Nación, que está en el banquillo de esta Comisión de Juicio Político pero también por otras cuestiones. Pero es el primer cortesano que es citado por los legisladores. El oficialismo tiene mayoría en la comisión, esto se sometió a votación, como tiene la mayoría se hizo valer, y por eso esta citación. Obviamente desde la oposición pusieron el grito en el cielo. Fue Juan Manuel López, el integrante de la coalición cívica, que dijo que no estaba de acuerdo, pero sobre todo porque no sabía la jugada que tenía preparada el oficialismo en este sentido. Pero vamos a seguir escuchando el testimonio de los legisladores, porque en este caso desde la provincia de Chaco y participando de este encuentro habló el diputado Pedrini. Es necesario que el juez Maqueda tenga voz, pueda expresarse ante la comisión respecto de lo que son ya semiplena prueba de la posible comisión de delitos y de una pésima administración de la obra social, ¿no? De eso ya prácticamente no hay duda. Bueno, él era quien estaba a cargo de la obra social, y bueno, los perjudicados de esa pésima administración y de la turbiedad de la administración de Maqueda, que realmente, imagínese, una obra social que no tenga un sistema de contabilidad consolidado, a partir de ahí se puede imaginar usted lo que sucedía ahí. La verdad que el artículo 13 establece esto de que es una posibilidad de citarlo, y lo que se quiere, creo que lo que quiere la diputada Gaillard fundamentalmente, y todos los que integramos por lo menos nuestro bloque, es que sea un procedimiento impecable. Por eso, aunque no hay necesidad, lo convocamos al juez Maqueda, aunque no hay obligación, si hay para mí necesidad de convocarlo, de que se exprese su voz, y tal vez pueda esclarecernos, y podríamos cambiar de opinión de lo que aparece hoy como una administración bochornosa. Pero bueno, claro, o sea, de todo lo que se vino señalando, que él pueda se le da la oportunidad de que nos dé su visión de las cosas.
Pasaba entonces la palabra del diputado Juan Manuel Pedrini y así vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Gonza Solabarrieta. Muy buen día, Vero, para vos y para toda la gente que está del otro lado en la pantalla de Diputados Televisión. Nosotros nos ubicamos muy cerquita de la puerta de la sala número 2 del anexo A, donde a partir del mediodía, Vero, tendremos la primera de las 3 comisiones que se van a desarrollar hoy en esta jornada de miércoles en la República Argentina y aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, con legislación general. Esta comisión que preside Lucas Godoy, que tendrá 9 proyectos en total, o al menos 9 temas a tratar, pero que los 2 más importantes sin dudas que tienen que ver con la seguridad del paciente, o mejor llamada o más conocida como Ley Nicolás, y al igual que también lo que tiene que ver con la profesionalización de los acompañantes terapéuticos para que justamente su trabajo sea reconocido como tal. Bueno, son los 2 principales, Vero, y ambos vienen en contexto unificado o por lo menos con ya las charlas, el debate previo en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, recordando que tal vez había una diferencia entre, por ejemplo, en el proyecto de seguridad del paciente había una diferencia en los giros entre el proyecto de Ketglas y el de Mónica Macha. Uno marcaba que tenía que girar por presupuesto y el otro no, pero al unificarlos imaginamos que sí tendrá que pasar por presupuesto y Hacienda. Y acá, Vero, acá un análisis que venía planteando y pensando, ¿no? Y digo, a ver, ¿desde qué punto de vista tiene que pasar un proyecto por presupuesto y Hacienda, teniendo en cuenta que se habla de la calidad de la atención de los pacientes o de tener una firmeza, una cierta seguridad, de brindarle una tranquilidad a cualquiera de nosotros que puede ir a cualquier instituto que nos provea de un servicio necesario para mejorar cierto aspecto de nuestra salud? Bueno, me marqué algunos puntos, si te parece voy a compartir para que tengamos en cuenta, a ver, desde qué punto de vista uno dice, pero si la seguridad del paciente se tiene que asegurar, bueno, ¿dónde está ese presupuesto? Cuestión que, si miramos los proyectos, por ejemplo, en las funciones de la autoridad de aplicación, dice, en el punto C, desarrollar políticas y programas para la evaluación de calidad y seguridad de la atención. Cuando hablamos de programas, hablamos también de campañas, hablamos de lo que pueden llegar a ser la promoción puede ser desde folletos, desde profesionales, desde personas que trabajen justamente para promocionar esto en las calles, para promocionar esto en los institutos, en las universidades. Ahí ya tenemos una parte, por ejemplo, que podemos inculcar dentro de lo que sería el presupuesto. Después, por ejemplo, dice, en el punto D, establecimientos proveedores de servicios. En el punto F dice, asegurar una dotación de personal de salud que satisfaga las necesidades del servicio y el bienestar del personal. Bueno, si dice que tiene que cubrir con la necesidad de cierta cantidad de personas que estén dentro de este servicio, de la prestación de este servicio, posiblemente la incorporación de personal de seguridad, de salud, perdón, ahí también tendría un punto, una arista vinculada a lo que sería un presupuesto. Otra de las cuestiones, capacitación del equipo de salud, este es otro punto dentro del proyecto que es realmente larguísimo, tiene muchas definiciones de, sobre todo, palabras, definiciones y para entender un poco más de qué se trata. En el artículo 16 dice, capacitaciones, el equipo de salud debe realizar capacitaciones periódicas en materia de seguridad y calidad de la atención sanitaria. Bueno, esto sigue en cuanto al texto, pero aquí ya tendríamos la capacitación, necesitas profesionales que no solamente se presten a todo el tiempo mejorar en ese aspecto, sino también personas que brinden esos cursos. Bueno, muchas cosas que se me ocurren. En la disposición final, justamente en una de ellas, dice en el artículo 31, el gasto que demande el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley debe contemplarse en el presupuesto general de la Administración Pública con destino al Ministerio de Salud. Recordemos que la autoridad de aplicación la va a decidir el Poder Ejecutivo una vez que se apruebe este proyecto y que primero obviamente tiene que aprobarse hoy el giro, luego tendrá que ir a presupuesto y Hacienda y ahí sí ya estaría listo definitivamente para ir al recinto, Vero, pero un poquito para entender, ¿no? Por qué también tendría
tendría este giro, este proyecto de seguridad del paciente que tal vez llama la atención desde el título y dice, bueno, ¿dónde está el presupuesto? Bueno, en todas estas cuestiones que hay detrás y que hay que tratar de entender y que la gente pueda saber de qué se trata, lo que se va a tratar, entre otros temas, hoy dentro de la Comisión de Legislación General a partir del mediodía. Perfecto, Gonza. Bueno, nos vamos a quedar entonces con tu previa allí. Estás acampando como los que empezaron a acampar, como, viste, los que van a ver a Taylor Swift. Sí. Nosotros con un poquito menos de tiempo, porque hay algunas fanáticas. Yo creo que el fanatismo no llegaba a tal punto, pero bueno, evidentemente existen fanatismos. Qué delirio. Sí, es impresionante. Hasta noviembre están acampando. Totalmente increíble. sorprendido. Sí, no deja. Sí, claramente. Sí, el tema sería, vamos a suponer que nosotros quisiéramos acampar, ¿no? Acá con Sergio decíamos, bueno, vamos a acampar ahí con Taylor Swift. Ahora, ¿y el trabajo dónde está, no? Tenemos que trabajar en el medio, pero bueno, se complica. Algún trabajo con el celular puede ser. Por ahí, claro, todos tienen la suerte de trabajar de manera remota, ¿viste? Está piola, porque ahí no necesitas estar físicamente. El tema también, ¿dónde cargas el celular? ¿Quién te trae la comida? Y se deben arreglar. Tema, ¿no? Una inversión. Se deben saber arreglar. Nosotros no podemos trabajar de manera remota, somos periodistas y por eso feliz día, Gonza, para vos también. Estamos acá. Muy feliz día, Vero, para vos, feliz día. Bien. Feliz día para vos y para todos los compañeros y compañeras. Lo dejamos acampando entonces allí en el anexo a Gonza Solabarrieta porque está haciendo la previa de la reunión de Comisión de Legislación General, nos contaba, a partir de las 12. Gonza, gracias, volvemos en un ratito con vos y vamos a seguir con de TV Noticias, pero no ahora, vamos a tomarnos unos minutos para ir a la pausa y cuando volvemos tenemos más información porque hoy también es un día de trabajo de comisión, pero ayer hubo mucha tela para cortar en la de juicio político, así que vamos a analizarla seguro con nuestros compañeros que van a llegar después de esta pausa. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos empezando, vamos a estar durante toda la jornada. ¿Qué pasa con la cárcel federal de Coronda? Claro. Una obra que no llega a concretarse y que podría alojar muchos de estos presos de alto perfil que le decimos, que están vinculados al narcotráfico, que tienen que tener restricciones particulares, no solamente con los celulares. Régimen de visita, los lugares donde se alojan. Queremos avanzar con los 48 proyectos que existen de licencias, porque nos parece que es una manera de avanzar con el proyecto general, o sea, ir tomando ir tomando por partes el cuidar en igualdad para poder avanzar en el todo. Esa es la explicación posible. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Que hay gente, yo le he dicho a un profesional de abogado, sentate a la noche, yo sé que el horario no es, y mirarlo, y están espantados de los
de cómo responden de los testimonios de los testigos. El de ayer hubo que llevarlo, es decir, forzándolo con la justicia. Ambos proyectos que tuvieron dictamen de parte de todos nosotros, digamos, positivo, acompañantes terapéuticas también, para quienes quizás no conocen también de qué se trata esto, tiene que ver con jerarquizar una profesión, hablando de cuidados, que es sumamente importante, cada vez más importante, esto de que antes era el médico y el paciente o la paciente, y ahora es los equipos de trabajo interdisciplinarios que acompañan a las personas en situaciones de vida, de salud. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Un nuevo episodio de Todo Cultura. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En el caso de mis historietas, las primeras que hice, que fue, por ejemplo, Horror desperté con un cazador, o Viejo Migraña, que es otra tira que también hice, elegí el blanco y negro porque era con el que yo me había criado, claro, que era el de Mafalda, o el de Buggy el Aceitoso. Nos pasó desde que una familia vuelva que nos había visto en el stand de la Feria del Libro del Congreso el año pasado. Wow. Y volvió especialmente a vernos, así que bueno, esa fue como una perlita. Hermoso. El encuentro con un montón de familias y también súper felices, no solamente por los contactos que tuvimos, sino por la cantidad de gente y de infancias que visitaron la Feria del Libro. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en DTV Noticias, estamos o DTV News, porque a veces, viste, que hablamos en English aquí en esta pantalla de la televisión de la Cámara de Diputados, y estamos en una jornada de anticipo de comisiones porque a las 12 se reúne la de Legislación General, pero también vamos a estar hablando sobre lo que dejó la Comisión de Juicio Político con esta citación, la primera a Juan Carlos Maqueda, uno de los ministros de la Corte Suprema de la Nación, que está allí acusado en el banquillo de la Comisión de Juicio Político. Pero antes de eso, vamos a meternos en la sección Mis Proyectos, porque estuvo hablando la diputada Brauer de Konin. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Gabriela Brauer de Konin, soy diputada nacional por la provincia de Córdoba. Soy parte del bloque de Evolución y hace unos días presenté un proyecto que lo hemos denominado Ley Blas. Este proyecto ha sido trabajado por Soledad Laciar, que es la mamá de Blas Correas, y con un equipo de personas especializadas en derecho penal, en seguridad, con el objetivo básicamente de cambiar unos artículos del Código Penal para agravar la tenencia y portación de armas ilegales en las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias. Otro inciso es crear un tipo penal nuevo que tenga en cuenta el hecho cuando se incorporan elementos que pueden ser ofensivos
y quieran usarse de tal manera de justificar un accionar delictivo de las fuerzas policiales. Y como tercer punto, incorporar este nuevo tipo penal en la ley del arrepentido. Esta propuesta está basada en los vacíos legales o criterios de la ley penal que Soledad Laciar vivió durante el proceso del juicio del asesinato de su hijo por fuerzas policiales de la provincia de Córdoba. Con este proyecto lo que se intenta es mostrar una idea que pueda ser debatida, que pueda ser ayornada, que sea nutrida por especialistas con el objetivo de que no haya más Blas en nuestro país y que sea un aporte para erradicar de una vez por todas con la violencia institucional en Argentina. Le agradecemos a la diputada Brauer de Koning por haber participado de mis proyectos, contándonos sus iniciativas, y vamos a continuar en DTV Noticias porque él es un especialista en los temas económicos, pero yo me quiero meter en lo que dejó la Comisión de Juicio Político antes que nada. Pero antes que nada, feliz día Pablito Varela y buen día, bienvenido a DTV. Feliz día, Vero, gracias, muchas gracias. Bueno, Pablito, decíamos, la Comisión de Juicio Político, último tramo para la obra social del Poder Judicial, pero la primera citación contundente a, en este caso, Juan Carlos Maqueda. Sí, me parece que si alguien pudo ver la comisión de ayer, la reunión de ayer, fue una reunión muy tranquila, pero con esta bomba que decís vos, ¿no? Que es la citación a uno de los titulares de la Corte Suprema de Justicia, puntualmente a Maqueda, que está señalado como el responsable en el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Todas estas últimas audiencias, creo que fueron como 6 o 7, venían en línea con ir recopilando pruebas en lo que tenía que ver con el manejo de la obra social. Entonces se termina con esta citación a Maqueda, que veremos si termina efectivamente viniendo o no. Los magistrados que están siendo investigados tienen ese derecho de no venir o de testificar vía escrito. Así que veremos, pero la verdad es que es un momento muy tenso, es un momento donde obviamente la Corte juega también a la política. Ayer cuando uno hablaba con algunos diputados del Frente de Todos, creían que algunos de los fallos en temas de elecciones, está pendiente por ejemplo lo que tiene que ver con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, hay dudas sobre Infran en Formosa, ya está zanjada la cuestión con Uñac, está zanjada la cuestión con Tucumán, pero que creen que hay mucho ahí, de disputa política, ¿no? Van a la pelea con la política desde la Corte y son estos fallos que van para tensionar, si se quiere, con el oficialismo. Así que me parece que el gran dato de ayer justamente es la citación a Maqueda, uno de los 4 miembros del tribunal, no es el presidente, es de Córdoba, pero sí tiene ahí la cuestión de la obra social, que nunca fue designado oficialmente, ¿no? Pero, había muchas pruebas o muchas cuestiones que indicaban que él era el que lo manejaba. Vino Aldo Tonón, también hace poquito, sí, un hombre que respondía de alguna manera a su jefatura política. Así que hay un mail, hay un famoso mail que dice que deja de ser, digo famoso porque fue muy citado durante la comisión, ¿no? En donde Maqueda dice que deja de administrar la obra social, más allá de que no había una resolución interna que lo designaba como interventor o como responsable. Bien, y Pablo, además, Maqueda en este caso tiene la posibilidad de responder por escrito, no va a haber esto de te traigo por la fuerza pública, no existe. No existe como esto que mencionaba recién, como Aldo Tonón, que tampoco vino con la policía, pero digamos que fue medio como, ojo que si no, la próxima te traigo a la policía. No va a existir eso con el magistrado, con el ministro de la Corte. Yo creo que no va a venir, porque la verdad que sería exponerse a una situación muy dura y muy difícil. Tiene la posibilidad de responder por escrito, seguramente va a optar por esa vía. De todos modos no dejará de estar en el marco de esta investigación o en el marco del funcionamiento de la Comisión de Juicio Político la palabra de Maqueda, más no sea que por escrito, ¿no? Obviamente va a ser, calculo que un insumo para el Frente de Todos. Cuando uno escuchó muchas cosas, sobre todo Marchi, ¿no? Que era el ex administrador de la Corte,
de alguna manera prendió el ventilador, como se dice, en criollo, y hubo muchas cosas ahí que aparecieron muy alarmantes, muy alarmantes. Así que veremos, la próxima reunión ya tiene que ver con el fallo de la coparticipación, que no es un tema menor, ahí también se mete lo que tiene que ver con las cuestiones de las jurisdicciones, los gobernadores, la ciudad de Buenos Aires. Es un mes muy especial, obviamente, porque están cerrando las alianzas, están cerrando las listas en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, en la ciudad de Buenos Aires. No se quiere nadie, básicamente. No se quieren ni los propios, ni los ajenos, ni... No, es una cosa... Sensible total el mes. Hago un paréntesis, pero me vas a entender. Me escribe mi hermano, que siempre mi hermano me escribe de política, qué sé yo, ¿no? Es médico, no tiene nada que ver, pero él me escribe. Che, ¿qué pasa? ¿Cuánto internismo que hay? Y yo le digo, ya no sé qué responderle, ¿viste? Le tenía que mandar un sticker como manitos así, no sé. Tal cual. No lo podemos explicar ni nosotros. La verdad que es una cosa muy fuerte lo que está pasando, sobre todo en Juntos por el Cambio. Estos últimos días, digamos, con lo de Schiaretti y demás, se puso muy, muy tenso. Y todo incertidumbre, todo interrogantes hacia adelante, ¿no? Sí, totalmente. Así que, totalmente. Bueno, no, pues, en ese contexto, todo este otro. Citación maquera y coparticipación. Vamos. Claro, totalmente. Claro, es como que se abren aristas en un contexto donde posta que no se quiere nadie, no se están queriendo ni ellos ni los otros. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo o avanzar en alguna síntesis porque no ningún espacio político la está logrando. También cuando hablamos de una posibilidad de sesión, y la verdad es que está sensible la cosa este mes como para convocar. Por más buena voluntad y temas que se entienda que son de cara a la ciudadanía que haya, digamos, ¿no? Sí, obvio. Bueno, ayer me decían en el Frente de Todos que tenían ganas de sesionar el 14. Claro, después de que venga Rossi. Exacto. Si Rossi viene el 13, el 14, pero aparte el 14 cierran las alianzas. Y con las alianzas vos tenés que inscribir los reglamentos. No, pero los reglamentos... tenés toda la razón del mundo y está muy bueno, bien puesto el ojo. ¿Sabés qué? Están hasta las 12 de la noche, están hasta el último minuto de presentar el apoderado. Acá vengo con... Exacto. No, imposible. Yo lo veo muy difícil. Ojalá que lo logren. Sí, pero bueno, lo veo difícil. De hecho, era un poco... la Comisión de Juicio Político va a retomar esa semana, ¿no? Después de... ¿El jueves quedaron ellos? No sé, se me escapó ese dato, la verdad. Creo que lo dijeron al final del encuentro y que creo que ya se retoma esa semana. Pero bueno. Sería lógico porque ya el 13 es martes, ¿no? Claro. El 14 es miércoles y claro. tiene mucho sentido lo que decís. Pasaría para jueves 15. Claro, el jueves 15. Para seguir, digamos, con coparticipación, que lo mencionábamos recién. Pero sí, yendo a la cuestión de las sesiones, a las cuestiones de cómo está el clima político en general. Ayer te vi que subiste una fotito, estabas en la TV pública, felicitaciones. Gracias. Por favor. Y bueno, la verdad que va a estar muy complicado para sesionar el 14. Muy complicado. Más allá de que es una cuestión de apoderados, es verdad, no necesitas tener a todo un espacio político ahí firmando papeles, y el clima y las energías y toda la atención se vuelca estrictamente a esa situación que yo mencionaba recién, la cuestión de los reglamentos, que puede parecer muy técnico, aburrido, pero en realidad ahí se definen los pisos de las internas, si puede haber más de una lista, 2 listas, si una lista local puede ir enganchada a 2 listas nacionales o a las provinciales. Claro. Es un lío fenomenal. Y en el medio, antes de las alianzas, se meten también por la ventana las elecciones de Tucumán y las PASO de Mendoza. Así que también, hoy en el CFI, gobernadores que se van a reunir. Está para los pochoclos. Maratón. Una maratón. Totalmente. Es un 7 de julio donde arrancamos una maratón y hasta el 24 no paramos. Nos separa y después, arranca ya la campaña política. Así que va a ser
un año bastante álgido. Pero bueno, y la otra cuestión, porque hablábamos y siempre te hacemos todo el cartel del mundo de tus conocimientos económicos, Pablito. Hablamos de que formalmente, ayer finalmente, después de haber sido anunciado, recontraanunciado y hasta, bueno, hace 3 semanas atrás se mandó el proyecto, pero recién entró formalmente ayer el que pretende la iniciativa del Ministerio de Economía para blanquear los dólares que están en los bancos norteamericanos, ¿no? De las personas argentinas que abrieron sus cuentas allá, tienen los dólares guardaditos en Estados Unidos, pero no están de alguna forma cumpliendo. Declarados. Claro, están de una manera ahí rara, ¿no? Difusa. Con esa situación, entonces la posibilidad que propone el gobierno de la nación mediante una ley para poder blanquear esos capitales. Ayer Casareto diciendo yo voy a tratar este proyecto, ¿no? Me comprometo. Muy bien, me parece muy bien ese optimismo. Sí, ayer, como decís, ingresó formalmente el proyecto de blanqueo, como se le dice. Técnicamente el título es exteriorización de activos. Y entró casi un poquito después, digamos, de lo que tiene que ver con hidrógeno y con GNL, que también eran otros proyectos económicos que estaban pendientes de ser ingresados. Y lo hemos charlado, Vero, entendemos ambos, te hago cómplice de mi análisis, que está difícil por todo esto que venimos. ¿Cómo? Yo te digo todo que sí, porque acá el especialista sos vos. Ah, listo. No, digo que está difícil, digamos, que en este clima logre avanzar el tratamiento de esos proyectos, obviamente en un contexto en donde el gobierno está urgido de divisas por un lado, de dólares. Viene el ministro, llegó el domingo de una gira por China, donde de alguna manera fue a buscar recursos. Está pendiente la renegociación con el Fondo Monetario Internacional y si efectivamente van a desembolsar también dólares o no para engrosar sobre todo las arcas del central y que haya ahí una suerte de paz cambiaria por lo menos hasta agosto o en lo que queda del año. Cuando hablamos de este proyecto tiene que ver con registrar activos que están en el exterior. Viene de alguna manera en el marco de un convenio que se firmó entre las agencias de recaudación, la Argentina AFIP y la norteamericana, que ahora no recuerdo las siglas. Eso ya fue hace un tiempo, estaba contemplado incluso en extraordinarias. Bueno, en extraordinarias, como sabemos, no hubo movimientos en ese sentido. Así que el oficialismo, o con este blanqueo, se pretende recaudar dólares. Es difícil primero el tratamiento y después es difícil también que se lleve adelante y se concrete, y no va a ser una recaudación inmediata, porque pensemos que hay que poner en práctica la ley, que después se tiene que adherir aquel contribuyente que no declaró hasta acá ese activo que tiene en el exterior. No solamente estamos hablando de plata, podemos estar hablando, por ejemplo, de un inmueble o de bienes que están en el exterior, es decir, una casa, un departamento, Sí. no sé, en Miami, en Nueva York, en Sí, Los sí, Ángeles. sí. No tengo la suerte de tener una propiedad allá. No me pasa pero tampoco, en fin. te juro que no Bueno, puedo entender lástima. esa situación. Ya llegaremos, pero ya llegaremos. Y bueno, Ojalá. es un poco esa es la idea, pero digo, los tiempos apremian y yo no creo que se logre verdaderamente un flujo de ingresos por esta vía en lo inmediato. Totalmente. Llegaremos, Pablito, pero siempre blanqueando y haciendo las cosas como corresponden. Totalmente. 100%. 100%. Totalmente. Bueno, Pablito, gracias por todos estos datos. No sé si te querés quedar con alguna cuestión que querés que pongamos el ojo en la lupa en lo que queda de la semana. No, me parece que la citación de Maqueda es lo más importante, ¿no? Que ha pasado en estos días y que podemos decir que va a pasar esta semana, porque hoy hay una reunión de la Comisión de Agricultura, pero es más informativa. Así que me parece que el juicio político sigue dando que hablar y sigue estando ahí bien arriba en el top de los temas. Está muy bien rankeado el juicio político aquí en la Cámara de Diputados. Gracias, Pablo Varela, que tengas un lindo día, una buena jornada y nos encontraremos por ahí seguro. Dale, un beso grande. Beso, hasta luego. Pasaba nuestro compañero Pablo Varela. Y de Pablito nos vamos a Gonzalito porque sigue allí con el móvil acampando afuera de las instalaciones de donde se va a desarrollar en la sala que se va a llevar adelante esta comisión que va a empezar a las 12. A ver, ¿cómo va el campamento, Gonza?
Bien, Vero, de lujo, ya tenemos aquí el mate, espectacular, es el campamento muy lindo. Es el mejor campamento de tu vida. Muy cerquita ya. La verdad que la pasamos muy bien, la verdad que la pasamos fantástico y a la espera, lógicamente, de el comienzo de esta comisión a partir de las 12, en donde se va a reunir, como bien decíamos, legislación general y como repasaban recién con el querido compañero Paolo, que está también aquí presente en esta edición. Pero también al mismo tiempo, Vero, sabés que ayer pude tener en mis manos el listado completo, colmado de variedad de las personas invitadas, de las cuales lógicamente nosotros nos vamos a quedar con las representantes de la FADA, me refiero a la Comisión de Agricultura y Ganadería, que se va a realizar a partir de las 15. Digo un listado enorme porque me había sorprendido, me pasaron un listado, veo 77 personas. Bueno, de estas 77 personas, lógicamente, son las que van a estar autorizadas como para presenciar la reunión, pero sin duda que lo más importante son aquellos invitados de esta Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, que van a dialogar sobre las cuestiones impositivas del sector y todo lo que refiere a la economía y cómo está la situación hoy en día. Algo que también tiene un poco de vinculación con la posibilidad de empezar a avanzar con el proyecto agrobioindustrial, porque si no se sabe cómo está económicamente el sector, no se sabe cuáles son las cuestiones que los aquejan. Bueno, al mismo tiempo se habló de que con las retenciones tal vez había una traba para este proyecto. Me parece que también esto va a aportar para bien en el sentido del avance de este proyecto agrobioindustrial, que es lo que cuando uno ve rápidamente agricultura y ganadería en las comisiones, tal vez piensa que se va a dialogar sobre esto. Pero a ver, para hablar un poquito de los representantes de la FADA, tenemos que decir que va a estar presente el presidente Gustavo Vitelli, que es productor justamente y es quien preside esta fundación. Va a estar el vicepresidente Carlos Schilling, justamente también productor, al igual que Marcelo Otero, Julio Boeller, Juan Schilling, todos productores ellos, y principales autoridades, directivos, directora ejecutiva, por ejemplo, Carolina Bondolich, que es economista, también participante e integrante de la FADA. Estarán también economistas jefes, David Miazo y Claro Nicole Pisani, economista también ella, así que estaremos atentos, Vero, a lo que puedan llegar a brindar desde su aporte. Si uno ingresa a la página de esta fundación, a reiterar sí, Vero, decime. Volvemos a reiterar que el tema fundamental es las economías regionales en agricultura. Claro, exacto. Sí, también te referís a la reunión de hoy o en general, al panorama general. No, el encuentro. Imagino que estas personas las llaman para hablar sobre estos temas o para qué vienen. Sí, en realidad es una, bien decía Pablo recién, es una reunión informativa y van a hablar sobre las cuestiones impositivas de todo el sector de la agricultura y la ganadería, y que todos los meses realizan informaciones sobre, no sé, por ejemplo, las exportaciones de carne en todo el continente sudamericano, también de las regiones, pero puntualmente por lo general suelen hacer comparativas con los distintos países del continente, Vero. Al igual que también, lógicamente, como bien vos decís, a nivel regional interno de nuestro país, porque la fundación, lógicamente, que apunta al desarrollo argentino, porque así es su nombre, justamente. Así que estaremos atentos a lo que puedan llegar a brindar estos protagonistas que acabo de mencionar como invitados principales. Y luego, a partir de las 16, se va a reunir la Comisión de Cultura, presidida por Hernán Lombardi, a quien, gracias a la gente que trabaja con él, hemos podido también acceder a lo que tiene que ver con los invitados convocados, en este caso también una reunión informativa.
pero que me da la impresión puede llegar a generar un proyecto de aquí en adelante, porque se quiere crear este Instituto de Danzas a nivel nacional en la República Argentina, y por eso habrá 11 invitadas, en este caso invitados e invitadas, mayoría mujeres, para hablar un poco en representación de lo que significa no solamente esta actividad, sino además las juventudes y las niñeces, ¿no? Que comienzan tal vez desde muy chiquitas y luego pueden tener un desarrollo, teniendo en cuenta que al tener ya una ley nacional de danzas, la creación de este instituto puede llegar a generar una actividad mucho más fortalecida de aquí en adelante, sumando a, sobre todo y pensando en los barrios, en que pueda haber actividades recreativas y sobre todo que puedan crecer desde muy chicas ya con esta actividad que es muy importante en la República Argentina, Vero. Bueno, muy bien, Gonza, entonces tenemos esa comisión también. Al mediodía legislación general, después agricultura y luego finaliza el día con la comisión de cultura. Jornada extensiva, ¿no? En el día de hoy, mientras nos quedamos, aguardando que llegas allí, porque imagino que a esta hora todavía no debe circular ningún legislador, pero bueno, mientras estás ahí trabajando, vamos a retomar contacto con vos ya en la primera mañana con Pato Méndez. Sí, Vero, exacto. Probamos, pero la puerta por ahora se encuentra cerrada. Es temprano todavía. Claro, que totalmente cerrada. Más de 2 horas del comienzo. Yo probé. Probaste. Yo probé, pero no estaba abierta, pero es coherente porque los trabajadores aquí de la Cámara están en sus distintas actividades y luego sí vendrán aquí principalmente, desde protocolo para dejar todo en orden, y también la gente de audio y técnica, que como siempre le mandamos un gran abrazo, que si no los saludamos después nos aquejan, así ¿cómo? Que le mandamos un gran abrazo. Son las personas que por lo general suelen abrir las comisiones para dejar todo preparado, porque después, claro, vienen los invitados, alguna persona que sale por Zoom y las cámaras, todo, hay que arreglarlo todo eso, no es tan fácil, así que de a poquito van llegando temprano. Bien, ahí lo dejamos entonces en el campamento a Gonza Solabarrieta, y nos vamos a volver a encontrar con él mañana a las 9, pero él sigue un poco más porque sigue trabajando con Pato Méndez. Gracias, Gonza, hasta mañana. A vos, Vero, hasta mañana, como siempre, un placer. Bien, hasta aquí llegamos en DTV Noticias, ponemos este punto final, pero seguimos mañana a las 9 en esta pantalla y les deseamos que tengan un buen día. Chau, chau.